¿Quién fue Nicolás Maquiavelo? ¿En qué consiste su obra llamada La Mandrágora? Te lo explico desde un punto de vista didáctico y sencillo. Primero partamos de algo breve, recorriendo un poco la biografía de quién fue Nicolás Maquiavelo y qué es lo que planteó, para así poder entender un poco el contexto de esta obra que vamos a abordar. Lo cual, déjame comentarte algo de que esta es una obra muy poco conocida. Cuando se habla de Nicolás Maquiavelo, por lo general se habla mucho de sus obras políticas, ¿no? Como su obra sobre El Príncipe, la obra de los discursos en la primera época de la década de Tito Livio, se habla como por ejemplo las obras de historia de Florencia, El arte de la guerra, etc. Pero debemos recordar de que Maquiavelo también escribió obras de comedia, de literatura, de teatro, y estas obras más bien son las que lo harían popular. Ya. Te comento un poco entonces sobre Maquiavelo. Mira, Nicolás Maquiavelo es un filósofo nacido en Florencia, es decir, es de origen italiano. Maquiavelo, bueno, va a destacar en el campo más que todo de la política. Recordarás su famosa frase, la cual él nunca lo dijo, ¿no? El fin justifica los medios, pero eso es lo que intentan demostrar muchas de sus obras. Ahora, también déjame comentarte otro aspecto más. Maquiavelo, sus obras por lo general van a transmitir las cosas como son. Es decir, no va a transmitir las cosas desde un punto de vista moralista, el cómo deberían ser, sino más bien transmite sus obras al ser humano tal y como es. Por ejemplo, recordemos las obras El Príncipe, ¿no? Maquiavelo va a dar pautas en esta obra El Príncipe, el cómo debe gobernar un príncipe, cuáles son las estrategias que debería usar. Por ejemplo, ¿no? Dice en su obra El Príncipe, para recordar una especie de reminiscencia, que es lo que planteaba, de que para tú obtener el poder político y gobernar en una nación, lo que deberías hacer es comenzar imitar a los grandes, por ejemplo, a los grandes emperadores romanos, dice él. Deberías imitar las actitudes de estos grandes emperadores romanos para así llegar al poder y mantenerlo. Recordemos su famosa frase que menciona en El Príncipe también: poder igual a política, política igual a poder. Si lo tienes, lo mantienes; si no lo tienes, lo conquistas. Y en ese sentido también Maquiavelo va a reflejar un poco el contexto de su época. ¿Por qué? Porque en la época de Maquiavelo, por ejemplo, Italia todavía no era un país unificado, pero sí ya habían sido unificados otros países vecinos como Francia y España en ese tiempo del Renacimiento, que fue el contexto en el cual vivió Maquiavelo. Bueno, y en ese sentido Maquiavelo decía de que debemos imitar las cosas buenas de estas naciones, ¿no? Las estrategias políticas que tenían estas naciones para el príncipe pueda preservar su poder político cuando ascienda al poder. Otro aspecto que también va a recalcar Maquiavelo, como les dije, es su famosa frase: el fin justifica los medios, lo cual, ojo, él nunca la dijo, pero muy bien refleja esto sus planteamientos. Ahora, por ejemplo, él dice, ¿no? Dice algo así, mira, lo voy a parafrasear. En realidad, un príncipe debería combatir a sus opositores o bien con las leyes o bien con la violencia. Las leyes es producto de un ser humano civilizado y la violencia es producto de los animales. Pero, dice, si es que no se puede combatir con las leyes, pues bueno, tocará la violencia. Es algo indispensable la violencia para que un príncipe pueda obtener el poder. Por ello que Maquiavelo va a decir de que para poder mantener, por ejemplo, una vez que el príncipe haya obtenido el poder político, para que pueda preservar la paz, para que pueda preservar el orden, no importa a lo que tengas que recurrir, así sea la violencia, el engaño, la mentira, la traición, etc., con tal de poder preservar la paz y el equilibrio en aquella nación. También menciona de que el príncipe debería tener características como la del león y la zorra, ¿no? Porque dice, el león en alguna medida es valiente, es feroz, pero en alguna medida no distingue muchas veces por su ferocidad, por su valentía, cuando va a caer en una trampa, dice él. De ahí que es necesario que sea feroz y valiente como un león, pero también que sea astuto como una zorra, ¿no? Astuto para que en alguna medida sepa organizar estrategias, sepa cuándo ejercer su poder de manera total y de manera parcial, etcétera, para que no lo vayan a quitar del cargo. Ya. Otro aspecto que también es muy interesante de Maquiavelo es que Maquiavelo habla de la naturaleza humana. Para Maquiavelo el hombre no es ni bueno ni malo, pero sí hay una tendencia innata con la que él nace hacia el mal, como que el hombre, el ser humano, su propia naturaleza está inclinada hacia el mal. Y bueno, para finalizar su biografía un poco, es que Maquiavelo, como te dije, no habla el cómo deben ser las cosas, él no habla de eso, sino él habla de las cosas como son. A eso se le conoce como el real politicón, o sea, la política tal y como es. En otras palabras, sin pelos en la lengua. Te va a decir las cosas tal cual.
va a mostrar en sus obras a los seres humanos tal cual son, con deseos, pasiones, concupiscencias, etc. Ahora sí, ya he introducido un poco el pensamiento de Maquiavelo, pasemos a esta obra, La Mandrágora. Como te había comentado, bueno, es una de las obras más poco conocidas de Maquiavelo, pero te voy a comentar un poco lo que trata esta obra, en qué consiste. Es una obra de literatura, una obra de comedia. Y esta obra, La Mandrágora, bueno, va a reflejar varios aspectos, como por ejemplo algunos de ellos ya te voy adelantando como spoiler. Va a reflejar mucho la astucia, va a reflejar mucho el deseo de los seres humanos. No importa si eso significa violar leyes, no importa si eso significa engañar, etcétera. Va a demostrar también cómo la religión en alguna medida, los líderes eclesiásticos, mejor dicho, y la religión como tal, sirve como un instrumento de manipulación y a su vez también sirve como un instrumento de poder, en el sentido de que muchos de los líderes eclesiásticos se mantienen, ¿por qué? Porque les dan dinero, y ese dinero en mayor parte no es conseguido de manera honrada, sino es conseguido muchas veces de una manera deshonrosa. Y bueno, eso es lo que va a criticar en esta obra. Va a hablar también sobre aquí va a haber un personaje que se llama Lucrecia en esta obra, que va a representar a la mujer virtuosa, ¿no? Va a representar en alguna medida la mujer que debe obedecer a su marido, que debe obedecer las leyes de la iglesia, que debe obedecer lo que supuestamente Dios ha mandado, el Estado manda, etc. También va a haber otros personajes muy curiosos, pero a ver, te los comento te comento quiénes son los personajes que se van a hablar en esta obra, La Mandrágora de Maquiavelo, y de ahí ya te voy comentando la estructura de la obra, que déjame decirte como adelanto de que está compuesto en 5 actos, la obra, ya que esta obra fue representada al teatro, ¿no? Fue llevada al teatro en la época, y también fue una de las obras que le dio una popularidad mayor a Maquiavelo. A ver, mira, esos son los personajes de la obra. Primero hay un tal Calímaco. Calímaco, ¿quién va a ser? Calímaco va a ser un joven que en realidad venía de viaje y va a desear mucho, va a desear, va a querer acostarse, poseer. ¿A quién? A una mujer virtuosa llamada Lucrecia. Pero el punto es que Lucrecia estaba casada. Por ello que Lucrecia va a representar a la mujer virtuosa. ¿Estaba casada con quién? Lucrecia estaba casada con quién? Con un tal Nicias. Nicias va a ser el esposo de Lucrecia. Ahora, Calímaco va a tener a un sirviente. Ese sirviente se llamaba Ciro va a ser su sirviente, que siempre lo va a estar apoyando, siempre va a ser leal, etc. Además, va a contratar a una especie de vagabundo que en realidad manejaba un gran léxico, era muy astuto, en realidad representaba tipo como una especie de un tipo que sabía mucha retórica por el hecho de haber vivido mucho en la calle, aprendido diversas cosas, etc. Y sabía manipular a la gente. Este hombre astuto se va a llamar Ligurio. De ahí también va a haber otro personaje que se va a llamar el Fray Timoteo. ¿Quién es el Fray Timoteo? En otras palabras, el líder eclesiástico que se va a vender por monedas. Va a ayudar, te voy dando como adelanto, va a ayudar a que Calímaco se pueda acostar con Lucrecia. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver en el transcurso de la obra. Pero en otras palabras, el Fray Timoteo es ese fraile que se vende por simplemente sus beneficios personales, por sus intereses, todo justificándolo en el nombre de Dios, claro está. Ahorita te voy a presentar algunos argumentos también en la obra que se menciona. Y para finalizar está Sostrata. ¿Quién es Sostrata? La madre de Lucrecia. Recordemos de que la madre siempre es algo valioso, algo sagrado, ¿no? La persona que te ha dado el mundo, ¿no? Y en ese sentido también es una forma de autoridad moral en tu vida, ¿no? Y bueno, vamos a ver el transcurso de la obra. Primero te comento un poco. Lo voy a parafrasear comentándotelo con mis propias palabras. La obra comienza así. Calímaco, como te digo, regresa de viaje y le comienza comentando a Ciro: yo deseo a una mujer, la deseo mucho, deseo estar con ella, acostarme con ella, en otras palabras, contraerla. Pero hay un punto, la mujer está casada, le dice a Ciro. Recuerda que Calímaco y Ciro están conversando, así comienza la obra, están dialogando. Y bueno, Ciro le dice: ya lo sospechaba un poco, pero ahora que me lo comentas, bueno, ya tengo más claridad sobre el asunto. Y Calímaco le dice: te cuento esto no tanto para que me des consejos, sino que porque simplemente necesitaba a alguien con quien desahogarlo, con quien contar este deseo que no me deja en paz, que no me deja estar tranquilo, y haría lo que sea con tal de poder lograrlo. Y bueno, en ese sentido agarra y bueno, pasa al segundo acto, y contratan un tal Ligurio. ¿Quién es Ligurio? Como te digo, una especie de parásito astuto,
¿Por qué? Porque él tenía la capacidad, una buena retórica, tenía la capacidad de convencer, aparte como había vivido mucho en la calle y todo ello, conocía muy bien a todo tipo de personas, a todo tipo de individuos, había dialogado con todo tipo de ciudadanos, y en ese sentido, ¿qué es lo que hace? Lo contratan. Y Calímaco le dice a Ligurio, bueno, yo te voy a dar buenas monedas, buenas cantidades de monedas si me logras hacer mi cometido, si logras hacer lo que yo quiero, que es acostarme con Lucrecia. Y bueno, déjame comentarte que Lucrecia, que era esposa de Nicias, en realidad bueno, tenían también un estatus económico medio, ¿no? Ni para decir que, bueno, eran por así decirlo pobres, tenían un estatus económico medio. Y bueno, Ligurio le dice, está bien, pero para ello, astutamente necesitamos idear un plan. Tú sabes que si vas a ejecutar una acción, es más, esta acción también tan desagradable, necesitas idear un plan. Y bueno, Ligurio es el que se va a encargar de todo eso, de idear el plan. Averigua un poco sobre Nicias. Nicias, con Lucrecia, para ese tiempo en el cual vivían, no habían podido tener hijos. En otras palabras, había problemas de esterilidad. Y eso para la época era algo deshonroso totalmente. ¿Por qué? Porque en realidad no podías dejar descendencia. ¿Quién iba a conservar todos tus bienes, tesoros? Y aparte de ello también era una cuestión divina, ¿no? Divina. ¿Por qué? Porque el traer hijos al mundo era parte del plan de Dios, ¿no? Y en ese sentido era algo deshonroso y desagradable para la época. Y muchas veces, bueno, cuando uno sufre un pesar, sufre un dolor, está como que más presto a poder escuchar a los otros. De repente, no sé si te ha pasado, ¿no? Cuando tú estás enfermo o estás mal, alguna dolencia, estás más presto a poder escuchar a los demás, eres también más flexible a obedecer lo que te digan los otros, etc. Y Ligurio se va a aprovechar de eso, de que Nicias quería con Lucrecia tener hijos, pero no podía. ¿Y qué es lo que le dice Ligurio? Ligurio agarra y bueno, se hace amigo de Nicias, y le dice, ¿no? Le dice, yo podría ayudarte a que tú puedas realmente tener hijos. Y Nicias le dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? Y bueno, Ligurio le dice, yo conozco un gran médico que es amigo mío, que puede ayudarte a esto. Y Nicias se sorprende y le dice, hay un montón de médicos. Y realmente ninguno me ha dado la solución. Así que en ese sentido voy a confiar en ti, Nicias. Bueno, Nicias le dice, voy a confiar en ti, Ligurio. Y Ligurio le dice, bueno, te lo voy a presentar, no te preocupes. Porque recuerda, para que Calímaco cumpla su deseo, primero lo que tiene que hacer es acercarse a Nicias y para así por fin tener más cerca de sí a Lucrecia. Y bueno, Ligurio agarra y le presenta al médico del cual está hablando, que es un médico famosísimo, pero en realidad no existía ese médico. Ligurio no tenía ningún amigo médico. Entonces, ¿a quién le va a presentar a Nicias? Le va a presentar a Calímaco, pero lo va a hacer pasar a Calímaco como si realmente fuera médico, cuando él no lo es, ojo. Lo va a presentar a Calímaco como si realmente fuera un gran doctor con muy buena reputación. Y además que habla latín. En esa época el latín era una lengua de las personas muy instruidas, ¿no? Y Calímaco había aprendido algunas frases en latín, había aprendido alguna terminología en latín. De ahí que cuando lo presenta a Calímaco disfrazado de médico, a Nicias, pues bueno, Nicias se sorprende, wow, qué gran hombre, además domina muy bien el latín. Y le comienza a hablar, a dar un discurso, ¿no? Y Ligurio le dice a Calímaco que le diga a Nicias que deberían ir a los baños termales, ¿no? Como una especie de baños termales. Pero Nicias dice, no, yo no pienso dejar mi patria, no pienso dejar mi Florencia, yo pienso vivir aquí. No quiero ir a viajar a ningún lado. Pero él le dice, pero es una buena solución, Calímaco le dice, pero es una buena solución para que también su esposa pueda recuperar la fertilidad. Y él le dice, bueno, si es así, entonces lo voy a hacer. Pero Ligurio le dice a Calímaco antes de ello, que mejor le dé otra opción. ¿Y cuál es esa otra opción? Le voy a dar un remedio, una pócima con la cual su esposa va a poder recuperar la fertilidad. Y bueno, ¿no? Agarra y se sorprende Nicias cuando conversa con Calímaco. Nicias se sorprende. ¿Y cómo se llama ese remedio? ¿Cuál es ese remedio? Ese remedio se llama así, mandrágora. ¿Qué es la mandrágora? Una planta medicinal.
Y bueno, le va a dar la mandrágora, le va a dar esta planta medicinal, bueno, disuelta en una pequeña pócima para que su esposa pueda recuperar la fertilidad. Pero hay un pequeño problema, dice Calímaco. ¿Y cuál es ese pequeño problema? ¿No? Que mira, en el momento en que tú le des esta bebida, esa misma noche la persona que se acueste con tu esposa Lucrecia va a morir. Y Nicias era una persona muy religiosa, una persona también que sabía de leyes, pero era muy ingenuo. Y como era una persona religiosa, no sé si habrás leído la Biblia, pero en la Biblia dice, ¿no? Por ejemplo, un fragmento así: todas las cosas son puras para los puros. En otras palabras, si tú eres puro de corazón, vas a percibir todo como pureza, no vas a poder percibir la maldad, el engaño, ¿no? Y Nicias era una persona muy inocente. Y bueno, Nicias, al ser muy inocente, le dice: pero entonces, ¿qué solución me das, Calímaco? Le dice: ¿qué solución me das si es que apenas le des esta pócima, la primera persona que se acueste con ella va a fallecer? Yo no quiero fallecer, le dice Nicias a Calímaco, al supuesto doctor Calímaco. Y Calímaco le dice: tranquilo, Nicias, vamos a hacer esto. Vamos a agarrar a cualquier muchacho que se aparezca por ahí, dejemos que solo por esa primera noche se acueste con Nicias, solo por esa primera noche se acueste con Lucrecia, y de ahí el muchacho muera y bueno, tú podrás tener hijos. Y Nicias dice: ¿qué? Pero realmente eso es algo frustrante. Y Calímaco le dice: tranquilo, recuerda que yo soy un doctor, un doctor súper reconocido. Déjame decirte que no es la primera vez que pasa esto. Los grandes gobernantes, los grandes señores de estas naciones y de otras también les ha pasado muchas veces eso. Pero con esto que yo te he comentado han podido resolver su problema. Solo que no son de difundirlo, no son de comentarlo. ¿Por qué? Porque su reputación se iría al tacho. Así que no te preocupes, esto va a quedar entre nosotros. Y bueno, el supuesto doctor Calímaco le dice esto a Nicias, y Nicias ingenuamente cree, pero le dice a Calímaco: yo normal, está bien, lo voy a aceptar. Voy a aceptar de que un muchacho que agarremos de la calle se acueste con mi mujer solo con el propósito de que este muchacho actúe como supuestamente un chivo expiatorio y muera, ¿no? Muera al día siguiente, después de acostarse con mi mujer por la pócima que ha tomado. Y bueno, después de eso ya va a poder ser estéril, ya va a poder ser fértil y ya va a poder concebir hijos. Pero bueno, el punto es que Nicias acepta ingenuamente. Pero el punto le dice eso: yo no creo que Lucrecia acepte, no creo, lo veo completamente difícil de que Lucrecia pueda aceptar ello. Y pucha, ahí se arma el escándalo. ¿Por qué? Porque ¿cómo convencer a Lucrecia de eso? Nicias ya es ingenuo, es tonto, demasiado tonto para poder aceptar ello. Pero Lucrecia, bueno, una gran mujer virtuosa. ¿Y qué es lo que hace? Pues bueno, Ligurio ahí interviene y le dicen: no se preocupe, eso déjamelo a mí. Voy a hablar con su mamá, con su mamá de Lucrecia, que Sostrata. Ojo, todavía ahí no. Primero, antes de hablar con su mamá, voy a hablar con el fray, con su famoso fray confesor. En este caso, Lucrecia tenía un fray, muchas veces un líder eclesiástico, al cual ella se confesaba, ¿no? Le confesaba sus pecados y cosas. Así como en la antigüedad, en ese tiempo todavía había muchos rezagos medievales, ¿no? Y más en la Italia de aquella época, del Renacimiento. Todavía se creía mucho en el confesarse y todo eso. Y bueno, ¿qué es lo que dice Ligurio? No se preocupen, yo voy a hablar con el fray para que pueda colaborar con nosotros. Cosas así para que, gracias a Dios, dice Ligurio, gracias a Dios, y por medio de la bendición y aparte del remedio, por medio de la bendición de Dios y aparte de la pócima, la medicina que le va a dar el doctor Calímaco, vamos a hacer de que todas las cosas marchen bien y usted pueda concebir un hijo con Lucrecia, le dice a Nicias. Y bueno, Nicias se va a su casa para intentar hablar con Lucrecia y Ligurio va y habla con el fray, con el famoso fray Timoteo. Le comenta al fray Timoteo los aspectos, que es lo que están planeando, y el fray Timoteo accede por monedas, por dinero, supuestamente para que ese dinero el fray pueda hacer caridad. Y bueno, Calímaco es el más interesado ahí, ¿no? Porque es el que tenía el más propósito, el que tenía ese propósito. Y ahora, ¿cómo es que Lucrecia accede?
te voy a comentar los argumentos que le da Lucrecia, que le dan a Lucrecia para que pueda acceder, los argumentos que le da su fray Timoteo, y los argumentos que también le va a dar su madre Sostrata. Su madre, mira, tanto su madre Sostrata como el fray Timoteo son autoridades morales de la época. Y tú sí o sí deberías obedecerlos, por más que lo que te digan esté mal. Así muchas veces cuando actúa la religión, ¿no? Por más lo que te diga esté mal, tú debes obedecer. ¿Por qué? Porque estás yendo no solamente en contra de la autoridad eclesiástica, sino en contra de Dios, del designio divino. Ahora, te voy a comentar. Bueno, Lucrecia no le hace caso a Nicias, pero Nicias, a su esposo Nicias, Lucrecia no le hace caso a su esposo Nicias, pero Nicias le dice, habla con tu confesor y también habla con tu madre. Y bueno, su madre agarra y se lo lleva, o sea, su madre, Sostrata se lo lleva a su confesor, ¿no? Para que conversen con ellos dos. Y mira, primero te voy a dar el argumento que le da el fray Timoteo que ya estaba comprado y estaba vendido por dinero, ya que ya Ligurio ya le había comentado el plan y la estrategia que Calímaco tenía o que quería acostarse, ¿no? Con ella. Y al final, bueno, el fray fue vendido por dinero. Y ¿cómo es que así? ¿Qué argumentos va a utilizar para convencerla a Lucrecia? Mira, le va a decir esto, aquí te lo leo aquí. Está en el cuarto acto, mira. Dice así, fray Timoteo, volvamos a lo que decía antes, vos debéis, en lo que concierne a la conciencia, considerar este principio general, que cuando hay un bien seguro y un mal incierto, no se debe nunca renunciar al bien por miedo a aquel mal. Aquí hay un bien seguro, quedaréis encinta. Ganaréis un alma para nuestro Señor. El mal incierto es que aquel que yazga con vos, después que hayáis tomado la poción, muera. Pero los hay que no mueren, precisamente por lo dudoso del caso. Es prudente que Nicias no corra tal peligro. En cuanto al acto que sea pecado, es una patraña, porque es la voluntad la que peca, no el cuerpo. Pecado es disgustar al marido, y vos le complacéis, y obtener placer a vos os disgusta. Vuestro fin es llenar una silla más en el paraíso, complacer a vuestro marido. Mira, y ahí justo le voy a citar un argumento bíblico. Dice la Biblia que las hijas de Lot, creyendo ser las únicas mujeres supervivientes en el mundo, tuvieron uso carnal con el Padre, y puesto que su intención fue buena, no pecaron. En otras palabras, si es que no entendiste muy bien el argumento, te lo explico. ¿Qué es lo que le está diciendo a Lucrecia para convencerla de que se acueste con un muchacho que supuestamente va a morir al día siguiente y ella va a poder concebir hijos? Después de ello se va a recuperar de su esterilidad y bueno, va a poder concebir hijos con Nicias de manera natural. A ver, mira, ¿qué es lo que le está diciendo con este argumento? Mira, le está diciendo de que en realidad el cuerpo no peca. Uno peca con la intención, con el alma, con el pensamiento. De ahí que lo que pase con su cuerpo no hay problema. Más claro, si la violan no hay problema. Uno peca con la intención, le está diciendo el Padre. 2, recordemos este ejemplo que en el libro del Génesis, ¿no? Se menciona de que las hijas de Lot lo emborrachan al padre, si es que has leído la Biblia, claro está, lo emborrachan al padre y se acuestan con él. ¿Para qué? Para tener hijos. ¿Por qué? Porque creían de que la tierra estaba despoblada y que no querían que perezca la humanidad, ¿no? En otras palabras, el Padre le está diciendo que todo es permitido, siempre y cuando sea con un fin correcto, ¿no? En otras palabras, todo, absolutamente, como te digo, todo puede ser aceptado, siempre y cuando implica agradar este acto a Dios, y lo que vale es la intención. Bueno, ahora te comento el argumento que le da su madre para convencerla a Lucrecia, el argumento que le da Sostrata, la madre de Lucrecia. Mira, Sostrata, ¿qué es lo que le dice a Lucrecia para convencerla? Harás lo que digáis, yo misma quiero meterla a la cama esta noche. ¿De qué tienes tú miedo, mocosa? Hay por lo menos en esta tierra 50 mujeres que darían gracias a Dios si se les propusiera eso. Y bueno, después de todo eso, un poco renegando y todo, acepta Lucrecia. Y todo va bien hasta ahí, hasta que se presenta un dilema, ¿no? Un problema, mejor dicho, un problema. Y este problema, ¿cómo se expresa? En que mira, el plan era así, de que tanto Nicias como Ligurio, Nicias, Ligurio,
y Calímaco, el supuesto médico Calímaco, atrapen a un muchacho de la calle, a la fuerza, le den muchas vueltas, lo mareen todo y le digan el plan y le digan qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, el muchacho lo haga, se acueste con ella, pero no le cuenten el plan completo de que va a morir, pues simplemente que se tiene que acostar con una chica y nada más. Ah, ya. Bueno, en ese sentido ya pues. Pero hay un problema. ¿Cómo Calímaco va a poder estar en dos lugares a la vez? O sea, ¿cómo va a ser el muchacho el que se acueste con Lucrecia y a la vez cómo va a ser el que va a atrapar al muchacho? O sea, ¿cómo va a estar en dos lugares a la vez? Y bueno, en ese sentido, Ligurio resuelve ese problema. ¿Cómo? Ligurio dice, pues bueno, tranquilo Calímaco, no te preocupes, hoy día en la noche vamos a ejercer este plan, así que todavía hay tiempo. Tú te vas a disfrazar de muchacho, Calímaco, tranquilo, para que nosotros te podamos atrapar. Y el fray Timoteo, lo voy a disfrazar como si fueras tú. Y como es de noche, no se va a percatar mucho, de repente Nicias. Además, Nicias va a estar concentrado en cumplir su deseo, simplemente. Y bueno, en ese sentido, al fray Timoteo lo disfrazan de Calímaco y además a Calímaco lo disfrazan de un simple pordiosero, como para que lo atrapen. Y bueno, llega la noche y ejecutan el plan. Lo atrapan, le dan muchas vueltas, le cuentan una parte del plan, simplemente que él tiene que ir y acostarse con ella, nada más, y de ahí ya lo dejarán suelto al día siguiente. Y bueno, lo atrapan, le dan muchas vueltas, lo marean, le explican el plan, lo meten al cuarto con Lucrecia, lo meten al cuarto con Calímaco, y bueno, ahí se quedan conversando fuera del cuarto, ya abajo en las habitaciones, se quedan conversando lo que vendría a ser se quedan conversando Sostrata, la madre de Lucrecia, y Nicias, ¿no? Que vendría a ser su yerno, ¿no? En otras palabras, Nicias con su suegra, Sostrata. Ojalá que pueda llevarse a cabo todo el plan correctamente para que por fin mi mujer pueda dar a luz y así podamos tener hijos yo con ella, le cuenta ya que ha sido mi más grande deseo siempre. Y bueno, el fray Timoteo se va al convento y dice, mañana vengo por la otra suma de dinero que me corresponde, le dice a Ligurio. Sí, Ligurio, no te preocupes, mi amo te va a pagar, es de confianza, le dice. Y bueno, además se va a comer también porque no habían comido en todo el día por el plan o la estrategia que habían tenido que hacer. Y bueno, al final Calímaco, ya cuando llega el momento, le da de tomar la poción mandrágora, que en realidad la mandrágora era como una especie de medicina para poder aliviar y sentir frescura en el estómago, sentir un mayor placer, una mayor sensación de bienestar. Le da de tomar en una copa, que esa copa, según Ligurio, era una copa que le daba buena suerte. Disculpe, según Ligurio no, según Calímaco. Esa copa, según Calímaco, era una copa que le daba buena suerte. Calímaco ya se encuentra en la habitación a solas con Lucrecia. Y Lucrecia se percata de que realmente él no es su esposo, ¿no? Él no es su esposo el que se va a acostar con ella esta noche. Y a pesar de que ella sabía de que sabía todo el plan y todo ello, bueno, sabía el plan, que en realidad Lucrecia sabía el plan de que alguien iba a venir a acostarse con ella. Bueno, le dice entonces tú de ahora en adelante, por algo pasan las cosas, ¿no? Tú de ahora en adelante, le dice a Calímaco, vas a ser mi amante, pues. Porque por algo Dios ha querido que las cosas se den así. Y bueno, meten a Dios en la obra, en ese sentido agarran. Y bueno, se acuestan esa noche. Y al día siguiente, como todo salió planeado bien bacán, todos van a la iglesia, tanto así que bueno, Nicias agarra y le agradece mucho al doctor Calímaco, ¿no? Doctor, gracias a usted, bueno, ya todo el plan ha salido de manera exitosa, ahora solamente lo más probable es que el muchacho ya haya muerto y yo ahora puedo concebir, así que de ahora en adelante usted va a ser mi compadre, le dice, mi compadre. ¿Y qué es un compadre para la época? En otras palabras, algo así como un padrino para cuando él tenga hijos. Y en otras palabras, Lucrecia también lo ve delante de Nicias, no le dice nada, lo ve como un gran amigo.
Y bueno, le dice, Nicias, y ahora confía mucho en el doctor, supuesto doctor Calímaco, le dice, de ahora en adelante te voy a dar las llaves de mi casa, para que puedas entrar y salir cuando tú quieras. Y bueno, así culmina la obra, todos yendo a la iglesia, todos juntos yendo a la iglesia, bueno, agradecer al fray, ¿no? Al fray, al padre y a Dios, ¿no? El supuesto lugar sagrado de la iglesia, ¿no? ¿Y qué es lo que nos está queriendo decir esta obra Maquiavelo? Como ya te habrás podido percatar, la astucia, ¿no? Por ejemplo, crean un problema, Ligurio es muy astuto, crea un problema y él mismo te ofrece la solución, ¿no? Es una buena forma de manipular. Se nota mucho el pensamiento maquiavélico en esta obra, a pesar de que es literaria. Y bueno, para finalizar, como te digo, la obra culmina así en un supuesto lugar sagrado, que la religión es simplemente un instrumento más para poder dominar a las personas, y que lo que busca es simplemente un fin económico, nada más. Y bueno, en ese sentido, en eso consiste la obra llamada La Mandrágora, que está compuesta por 5 actos. Yo te la he resumido. Si deseas algún aspecto más, alguna duda más que tengas sobre la obra, déjamela en los comentarios.